Muy buen día amigos, soy Fernando Escalante y el día de hoy trataremos de reflexionar sobre este tema de Antecámara 02, el despertar de la conciencia. Todos nosotros en algún momento hemos estado frente a un televisor totalmente identificados, fascinados y absortos con la programación que nos presentaban. De igual manera, nosotros estamos con la conciencia dormida en la calle, en el trabajo y en cualquier lugar. Y por ello conviene preguntarnos ahora por qué nuestra conciencia está en ese estado constante de sueño profundo. ¿Por qué nuestra conciencia está embotellada? ¿Qué es aquello que la embotella? ¿Qué es aquello que impide que nuestra conciencia aflore o se exprese? ¿Y cómo podríamos hacer para que nuestra conciencia se libere? Respuestas iniciales a estas preguntas las tendremos el día de hoy. Bien, todos nosotros tenemos una vida cada vez más exterior, olvidando por completo nuestro mundo interno. Y eso es así por la formación que hemos recibido. ¿Qué tipo de formación hemos recibido? Bueno, ya nos han dado alcances en la clase anterior de Antecámara 1, en la cual se nos ha mencionado que nuestra forma de pensar es de una manera mecánica, nuestra forma de pensar es de una manera escéptica y nuestra manera de sentir es de tal manera que solamente aparentamos valores que no tenemos. Y es por eso que nosotros necesitamos de la doctrina de la síntesis. La doctrina de la síntesis donde los valores de la ciencia y los valores de la religión se unen, pero valores verdaderos se unen, y esa es la doctrina de la síntesis. Y como llevamos una vida totalmente exterior, desconocemos lo que llevamos dentro de nosotros y la causa de todos nuestros males. Por ello, veamos ahora qué es la conciencia. Cuando mencionamos que nuestra conciencia debe despertar, es porque justamente está inactiva, está dormida. Y en ello existen grados y grados. Por ejemplo, nosotros podemos estar en la subconsciencia, infraconsciencia o inconsciencia. Pero también existen grados hacia arriba, que nosotros no los conocemos, no lo sabemos. Porque existen dos tipos de conciencia que está embotellada o condicionada. El 3% que está condicionada o adormecida por efecto de la personalidad a través de los hábitos inferiores o hábitos mecánicos. Y el 97% que está condicionada a través del ego, es decir, a través de la ira, la codicia, la pereza, la lujuria, etc. Diversos elementos que cubren, que no permiten que nuestra conciencia se exprese. Nuestra conciencia tiene facultades, como por ejemplo la atención, la imaginación, el discernimiento. Si tuviéramos conciencia, nosotros podríamos distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo objetivo y lo subjetivo, entre la luz y las tinieblas. Justamente la formación que nosotros hemos recibido solamente es en relación a los 5 sentidos. Y aquí en estos estudios vamos a comenzar a rehabilitar 7 sentidos restantes que también pertenecen a nuestra conciencia, justamente para poder distinguir las cosas con mayor precisión, profundidad. A mayor conciencia, pues seremos más bondadosos, más cooperadores, no haremos daño ni a los demás ni a sí mismos, etc. Y a menor conciencia, pues seremos más crueles, más perversos, más astutos, más egoístas, y así sucesivamente. Nosotros ahora estamos en el curso El conocimiento de sí mismos. Y inicialmente debemos de saber que dentro de nosotros tenemos la conciencia o la esencia, que es lo único digno que poseemos, la personalidad, que es el cascarón, todo aquello que hemos copiado de los demás, y el ego, que es un conjunto de agregados psicológicos o yoes perversos que condicionan a nuestra conciencia. ¿Y qué es la conciencia?
La esencia o conciencia es lo único decente que poseemos. Ella es lo único que podrá llevarnos al perfecto equilibrio. Desgraciadamente nuestra conciencia está embotellada en el ego y duerme profundamente. Cuando nosotros mencionamos a alguien decente, significa que no comete acciones ilícitas, delictivas o reprochables. Y no solamente desde el punto de vista de las leyes de la sociedad, sino muy especialmente de las leyes de la naturaleza y del cosmos. Cuando nos mencionan leyes de la naturaleza, inicialmente las debemos entender como las leyes donde uno se encuentra ubicado. Por ejemplo, es muy diferente las leyes del reino animal a las leyes del reino humano, a las leyes del reino divinal. Así, cada espacio tiene sus leyes. Por ejemplo, uno es el espacio físico, el espacio astral, el espacio mental. Cada espacio tiene sus propias leyes. Y leyes cósmicas rigen varios espacios. Así lo debemos entender inicialmente. Ejemplos de las leyes de la naturaleza son los que ya hemos empezado a ver desde la clase anterior. Por ejemplo, la ley de los contrastes, la ley de entropía, la ley del destino. Son ejemplos de leyes de la naturaleza. Ejemplos de las leyes cósmicas, por ejemplo, la ley de selección, la ley del espacio interior, la ley de misericordia. Son leyes cósmicas. Por consiguiente, alguien decente actúa en base a la conciencia respetando las leyes de la naturaleza y del cosmos. Porque la conciencia anhela la paz, la justicia, el orden, la puntualidad. Actuar en base a la ley. Y cuando actuamos en base a la ley, entonces entramos en equilibrio. Es más, todas las leyes del universo buscan el equilibrio. Su objetivo principal es buscar el equilibrio. De tal manera que si nosotros actuamos con la conciencia de acuerdo a las leyes, encontraremos equilibrio. Lamentablemente nosotros estamos en desequilibrio y lo que hacemos es ignorar nuestro propio desequilibrio. ¿Cuál es nuestro desequilibrio o dónde radica nuestro desequilibrio? Pues en lo que nos han enseñado en la clase anterior, en las contradicciones. Nosotros tenemos muchas contradicciones y lamentablemente no las percibimos porque, como mencionamos, no está activa nuestra conciencia. Cuando nosotros decimos contradicción es similar a decir una mentira, un error. Por ejemplo, en nuestra casa limpiamos y en la calle ensuciamos. Cuando algo es nuestro, entonces lo cuidamos, y si no es nuestro, no lo cuidamos. En las parejas, por ejemplo, al inicio es de una forma y pasan unos meses y ya se quieren divorciar. Muchas veces nosotros queremos tener salud, pero hacemos lo imposible por enfermar con nuestro comportamiento. Todas esas son contradicciones, errores o mentiras de nuestro interior. Todas estas contradicciones se fundamentan en que en nuestro interior no somos uno, sino somos un conjunto de yoes que muchas veces tienen diferentes intereses y ahí es donde se producen las contradicciones internas. Veamos ahora qué es el ego. Eso que piensen y sienten es algo que debiéramos explorar para conocer profundamente esa segunda naturaleza inhumana que actúa en nosotros, dentro de nosotros y a través de nosotros. Cuando mencionamos eso que piensa, siente y actúa, nos estamos refiriendo a nuestra propia alma. Hemos olvidado nuestra propia alma. Es lo más importante. Es algo objetivo. Por ejemplo, nuestro cuerpo es subjetivo, pero nuestra alma y nuestro espíritu es algo objetivo, de acuerdo a la doctrina gnóstica. Por eso es que, por ejemplo, en la ciencia no pueden explicar ni el alma ni el espíritu porque solamente se basan en los 5 sentidos. Nosotros por eso necesitamos rehabilitar los 7 sentidos restantes. Cuando mencionamos que debemos explorar, pues debemos de empezar a ir a nuestro mundo interno y empezar a aplicar la primera escala del conocimiento que nos han explicado en la anterior clase. Y al referirnos a una segunda naturaleza de tipo inhumano, nos estamos refiriendo al ego. Detrás de nuestro ego están los deseos. Y cuando nosotros tratamos de cumplir esos deseos,
pues perdemos, eliminamos, quemamos o malgastamos energías del cuerpo humano. La característica principal o las características principales de nuestros yoes o de nuestro ego es que todo lo daña, todo lo destruye, engaña, es decir, se disfraza, es perverso, es cruel. Un ejemplo de ego o cómo actúa el ego lo vimos en las noticias hace un tiempo atrás, en la cual encontraron a jueces que cambiaban por dinero sus sentencias, perjudicando a la víctima. Entonces, es increíble ver cómo un juez que, diríamos, debiera defender la justicia, se hace cómplice de la injusticia. Y aquí cabe cuestionarnos por qué su formación, tanto en la ciencia como en la religión, no le permitió actuar con honor y con dignidad. Es decir, hay algo que falla en nuestra formación. Veamos ahora qué es la personalidad. El ego se expresa a través de la personalidad y sus expresiones son subjetivas. Dice lo que otros dijeron, explica lo que otros explicaron, mas no tiene una autoexpresión evidente del ser. Cuando el ser se expresa a través de nosotros, lo hace de manera perfecta. Bien, ya sabemos todos nosotros que la personalidad es la forma que nosotros tenemos de comportarnos. Y es aquello que hemos adquirido de todo el medio ambiente en el cual nos hemos desarrollado. Nuestra personalidad se forma principalmente de 0 a 7 años. Mientras la personalidad no está formada, los yoes todavía no pueden ingresar dentro de nosotros. Una vez que se hace tangible, o se va haciendo poco a poco tangible nuestra personalidad, nuestros yoes se comienzan a expresar a través de la personalidad. Es decir, la personalidad viene a ser expresión, el vehículo de expresión de nuestro ego. Y debería ser todo lo contrario, nuestra personalidad debería ser el vehículo de expresión de nuestro real ser. Cuando nosotros mencionamos objetivo o subjetivo, debemos de discernir o distinguir qué es objetivo y qué es subjetivo. Objetivo es algo que es verdadero, algo que es eterno, algo que es infinito, algo que tiene relación con la divinidad. Y subjetivo es aquello que es falso, que no tiene continuidad en el tiempo y que no tiene relación con la divinidad. Así podemos distinguir entre qué es subjetivo y qué es objetivo. Cuando nosotros mencionamos autoexpresión evidente del ser, significa que lo que estamos mencionando es una profunda reflexión que surge desde nuestra conciencia. Por ejemplo, el Maestro Jesús el Cristo, el Maestro Samael Aun Weor, ellos tienen una forma de expresarse, así como menciona el párrafo, es de manera perfecta. Veamos esta pequeña tabla con 4 estados de conciencia. La vigilia está primero, el sueño, la autoconciencia y la conciencia objetiva. Bueno, vigilia y sueño es lo mismo, porque ya sea que estemos durmiendo en nuestro lecho, en nuestra cama, o que estamos en las calles o en cualquier lugar con los ojos despiertos, es igual, estamos en estado de sueño profundo de la conciencia. Solo que se pone vigilia primero porque en la vigilia ese estado de sueño es más peligroso. Por ejemplo, nosotros podemos entrar a una calle y somos atropellados. Entonces, por esa razón, está primero la vigilia. La autoconciencia es cuando nosotros logramos recuperar ese 3% que está adormecido en nuestra personalidad. Si nosotros lográramos recuperar ese 3%, tendríamos autoconciencia. Así como, por ejemplo, cuando nosotros llegamos por primera vez en el lapso de 0 a 7 años, cuando somos bebés aún, ahí tenemos autoconciencia, porque todavía no están los yoes, no está la personalidad tampoco. Por consiguiente, tenemos autoconciencia. Y eso es lo que le da cierta belleza y atracción a los bebés. Nosotros necesitamos recuperar ese 3% de conciencia que está adormecido en los hábitos inferiores. Por ello,
A partir de ahora necesitamos comenzar a explorar nuestro mundo interno y empezar a descubrir qué hábitos mecánicos tenemos, qué hábitos inferiores tenemos, lo cual es una práctica muy útil porque ya sabemos que los hábitos inferiores o hábitos mecánicos nos reducen el tiempo de vida. Luego tenemos la conciencia objetiva, pues si lográramos recuperar primero el 3%, podemos ir por el 97% restante que está atrapado en los yoes. Y si lográramos recuperar ese 100%, entonces tendríamos conciencia objetiva. Por consiguiente, nos compete analizar los agregados psicológicos, los yoes o egos, que embotellan a nuestra conciencia. Tomemos como ejemplo el yo de los celos, que nosotros necesitamos ahora conocer, estudiar, para que lo podamos eliminar. Normalmente los celos no se expresan solos, siempre van acompañados de otros yoes, como por ejemplo la ira, la lujuria, la envidia, etc. Los celos hacen que nosotros nos sintamos dueños de la otra persona, de nuestra pareja. Y por ello nuestro pensar, sentir y actuar será totalmente errado. Tanto así que podemos cometer el crimen de matar a nuestra pareja. Si observamos ahí hay una tremenda contradicción porque alguien así dice querer a su pareja pero sin embargo la elimina. Todo este fenómeno terrible que ocurre dentro de nuestra sociedad tiene por causa principal o fundamental este ego de los celos. Vayamos ahora a lo que es la ley de entropía. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos un partido de fútbol, muchas veces hemos visto que tanto las personas que han ganado pierden energía, como los que han perdido también pierden energía. Los que han ganado pierden energía en la euforia, en el festejo, etc. Y los que pierden, pues en la tristeza, en las lágrimas, en la cólera, ahí se pierde energía, gran cantidad de energía. Y la entropía es una ley que señala el grado de pérdida de energía o el grado de desorden de un sistema. Nosotros cada vez que perdemos energía, pues nuestro organismo queda en desequilibrio, en desorden. Por ello nosotros tenemos que estudiar el principio mecánico de identificación, fascinación y sueño para aprender a salir de ese estado. Entonces, una primera forma de activar a nuestra conciencia es empezar a estudiar los momentos o el momento en que nosotros ingresamos en identificación, en fascinación y en sueño. Y para ello tenemos que empezar a poner atención a nuestro mundo interno. ¿Cómo se procesa ese principio mecánico de identificación, fascinación y sueño? Por ejemplo, cuando nosotros vemos una persona del sexo opuesto, pues nosotros vemos su figura o todos sus atributos que nuestros yoes desean. Ahí está la identificación. Cuando nosotros comenzamos a pensar cómo le hablaría, cómo nos acercaríamos a esa persona, ya estamos entrando en fascinación. Y estamos en estado de sueño profundo cuando ya nos vemos de enamorados o quizás de casados con esa persona y ni siquiera hemos cruzado una palabra con esa persona. Una segunda forma que nosotros tenemos de activar nuestra conciencia es recuperando el 3% que está adormecido en nuestra personalidad. Y para ello tenemos que empezar a estudiar qué hábitos inferiores o mecánicos tenemos. Una tercera forma de activar a nuestra conciencia es a través de lo que se denomina la muerte mística. La muerte mística es descubrir nuestro agregado psicológico, por ejemplo el agregado de los celos, comprenderlo, cómo funciona, cómo opera, para poder eliminarlo. Este tema de la muerte mística justamente lo vamos a ver con mayor profundidad en la próxima clase. En la parte superior de esta lámina vemos el principio inteligente de la revolución de la conciencia. Justamente es la forma como nosotros tenemos para activar a nuestra conciencia, para sacar a flote a nuestra conciencia, para que nuestra conciencia se exprese. Y todo ello es dentro de nuestro espacio interior o espacio psicológico. Y justamente tenemos aquí esta lámina de los pollitos que realmente en forma muy bella simbolizan todo el trabajo que nosotros necesitamos realizar.
El primero es el morir. Nosotros vemos ahí unas fracturas o rajaduras en el cascarón o en aquello que nos embotella. Esas rajaduras o fisuras son las inquietudes que vienen desde nuestra conciencia o desde nuestra esencia. Nosotros tenemos que avivar esas inquietudes, porque lo que normalmente el ego hace es que nosotros perdamos la oportunidad o perdamos esas inquietudes. El segundo factor de este principio de la revolución de la conciencia es el nacer, y está simbolizado por el pollito que ya va saliendo del cascarón, es decir, la conciencia va logrando expresarse. Y el tercer factor de la revolución de la conciencia es el sacrificio por la humanidad, es decir, la ayuda que se puede llevar a los demás. Y en este caso está simbolizado con el pollito que lleva picoteando el cascarón de otra persona. Así tenemos simbolizado los tres factores de la revolución de la conciencia: el morir, el nacer y el sacrificio por la humanidad. Veamos ahora el tema de las energías o los valores energéticos de la economía humana. Dentro de nuestro interior existen 7 tipos de energías. Todas ellas se fundamentan o se sustentan en la energía sexual. El primer tipo de energía se denomina la energía mecánica. Es aquella que permite el movimiento muscular. Todos nuestros movimientos están determinados por esa energía mecánica. Es decir, cada vez que nosotros realizamos algún movimiento, estamos quemando esa energía mecánica. El siguiente tipo de energía es la energía vital. La energía vital es la que permite el funcionamiento de los órganos internos, como por ejemplo el cerebro, el corazón, el hígado, etc. Cada vez que funcionan esos órganos, nuestra energía vital está siendo consumida. El tercer tipo de energía es la energía psíquica, es decir, la energía que permite las emociones, o es decir, también que cada vez que nosotros tenemos emociones, sentimientos, como por ejemplo la preocupación, la tristeza, etc., ahí se está consumiendo energía de tipo emocional o tipo psíquica, energía psíquica. El cuarto tipo de energía es la energía mental, que permite las actividades del intelecto. Es decir, cada vez que nosotros realizamos una actividad como analizar, estudiar, etc., o relacionado con el intelecto, ahí estamos consumiendo esta energía de tipo mental. El quinto tipo de energía es la energía causal, es decir, cada vez que nosotros tomamos decisiones o realizamos acciones de buena voluntad o de la voluntad consciente, estamos consumiendo energía causal. Aquí tengamos en cuenta de evitar confundir lo que es la voluntad, que pertenece al ser o a la conciencia, y distinguirla de lo que es los deseos, que viene a ser algo del ego. El sexto tipo de energía es la energía conscientiva, que permite las actividades de la comprensión, es decir, cada vez que comprendemos algo, hemos quemado esa energía conscientiva. Y el séptimo tipo de energía es la energía espiritual, que permite las actividades de la intuición. Si alguien tuviera un chispazo de intuición, se consume ese tipo de energía espiritual. En este gráfico también podemos ver que la energía mecánica y la energía vital se corresponden con el cuerpo físico. La energía psíquica, mental y causal se corresponden con la parte anímica o alma, y la energía conscientiva y espiritual se corresponden con el espíritu. Entonces tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y lo más principal o fundamental dentro de nosotros es la parte anímica o la parte donde está nuestra alma, es decir, los pensamientos, sentimientos y acciones. Y reiteramos que todas estas energías se sustentan en la energía sexual.
Prueba de ello es que nosotros devenimos de esa energía. Finalmente, relación correcta nosotros no tenemos ni con nuestro cuerpo físico, ni con la parte anímica o alma, y menos con la parte espiritual. Nosotros llevamos una vida desequilibrada, derrochando energías, y necesitamos por ello un nuevo tipo de educación que realmente nos lleve al equilibrio y a la revalorización de nuestra propia conciencia. Necesitamos tener una vida en equilibrio y para ello necesitamos de revalorizar nuestra conciencia. Para despertar a nuestra conciencia hemos visto que necesitamos eliminar nuestro ego o nuestros yoes. Para poder eliminarlo necesitamos de la comprensión. Para poder comprender necesitamos aplicar la primera escala del conocimiento que habíamos visto en la clase anterior, comenzando con el primer peldaño que es la atención, lo cual podrá llevarnos a explorar nuestro mundo interior y descubrirnos o descubrir aquello que llevamos dentro. Eso es todo por el día de hoy. Entonces tenemos como tarea esta base bíblica de Mateo capítulo 16, versículo 24. Y si quisiéramos profundizar el tema del día de hoy, podemos leer Educación Fundamental en el capítulo 4 o Psicología Revolucionaria en el capítulo 26. Esperamos con mucha expectativa vuestras preguntas sobre el tema y agradecemos al venerable maestro Samael Aumbeor por sus enseñanzas y a ustedes por participar. Hasta la próxima.